Hola, en esta sesión de trabajar el proceso de comunicación. Primeramente vamos a definir lo que es comunicación, como un proceso de transmisión de ideas y pensamientos de una persona a otra. Con esta base, principalmente, vamos a definir cuál es el proceso de comunicación, que en él se dan y participan varios elementos, como es el transmisor, quien transmite el mensaje. Como podemos ver en este diagrama, tenemos el emisor, que es quien da el mensaje. Posteriormente tenemos un recibe esa idea. Por supuesto, el mensaje que hay entre estas dos personas. Está el canal, que puede ser un dispositivo, incluso un medio de comunicación, incluso también de manera electrónica. Tenemos una respuesta y entre estos dos participantes tenemos una retroalimentación. Este en sí es el proceso de comunicación que se da en cualquiera de las materias, de los eventos, en todo lo que el ser humano participa. Aquí tenemos algunas definiciones de las cuales estamos describiendo en el diagrama anterior. Y aquí cabe mencionar que en toda comunicación hay una conducta determinada y se da en un espacio temporal y un espacio específico. Posteriormente, incluimos en el proceso de comunicación estos elementos, que a su vez podemos decir que debe de haber una codificación de esa idea. En esa transmisión hay una recepción, también una decodificación, una aceptación, el uso y la retroinformación. Y así podemos tener también en sí dos tipos de comunicaciones, lo que es la unidireccional y la bidireccional. En este caso cabe mencionar que en la unidireccional va hacia un solo lado, que los mensajes pueden dar una opinión, por ejemplo, cuando es una exposición, como lo manejamos en este párrafo, el primer párrafo, es una clase magisterial, etcétera. También cuando es bidireccional es en dos sentidos, principalmente que hay una interacción entre las dos personas, y se puede mencionar que es un debate, una llamada telefónica o bien un correo electrónico donde esperamos la respuesta de ese otro emisor. En sí también tenemos los estilos de comunicación, que son muy importantes dentro de este proceso de comunicación, y aquí podemos citar a tres estilos básicos. Es el estilo asertivo, el estilo agresivo, el estilo pasivo. Aquí se caracteriza principalmente por el comportamiento, el lenguaje que se determina, que se utiliza y la manera propia de resolver los conflictos. Y a continuación vamos a describir cada uno de estos estilos mencionando los 6 puntos que se toman principalmente. El primero, el estilo agresivo, que es el que veo que es donde la gente cree ser los que tienen siempre la razón. Se manifiesta el primer punto como creencias. Este estilo también tiene un estilo de comunicación, como podemos ver en las listas, que es cerrado, que no escucha, que interrumpe. Así nos podemos dar cuenta que esa persona tiene un estilo agresivo para comunicarse. Otro punto puede ser la conducta no verbal, desde cómo se mueve, desde cómo se inclina, cómo hace los ademanes, etc. Por cierto, también se menciona aquí una conducta verbal. Aquella persona que es agresiva también se puede catalogar porque utiliza unas palabrotas, un lenguaje altisonante, abusivo, evalúa a otras personas en cuanto a su conducta, etc. Tenemos otro punto también muy importante dentro de este estilo agresivo, que son los 5 sentimientos que se experimentan. Y podemos mencionar 4 sentimientos, que es el coraje, la hostilidad, la frustración, la impaciencia y por último el estilo de solucionar los problemas. Aquí se gana con argumentos, amenazas y ataques. Principalmente con estos
características podemos seleccionar o ver o clasificar el estilo de comunicación que tiene una persona agresiva. Así también podemos identificar el estilo pasivo de las personas, primeramente como creencias, pues sentimientos verdaderos, no los expresa, no expresa los desacuerdos, prefiere quedarse callado. Y también el estilo de comunicación pues es indirecto, siempre de acuerdo, no habla, etcétera. Son personas que podemos ver que su estilo de comunicación con estas características. Tenemos también la conducta no verbal, cabizbajo, poco contacto visual, manos húmedas, voz débil, son características que podemos determinar que es una comunicación de estilo pasivo. En la conducta verbal, pues mitigadores, puede ser una especie de, etcétera. Tienen algunas frases incluso con las cuales podemos identificar este estilo de comunicación pasiva. También tenemos los sentimientos, que es indefenso, ¿verdad? Se pregunta por qué nadie lo elogia, por qué no lo toman en cuenta en sus opiniones. Tenemos también como estilo de solución de problemas, evade, ignora decisiones, se retira. Son algunos de los puntos que podemos nosotros identificar. Por último, el estilo asertivo de comunicación, que en mi punto de vista y en mi opinión propia, que es lo mejor que podemos nosotros empezar a adoptar si es que ya no la tenemos. Las creencias se ve igual de valiosos que los demás. Tiene derecho, al igual que los demás, de participar, se integra en los grupos. Por ejemplo, podemos ver en la gráfica que todos están dialogando, poniendo atención. Posteriormente, el estilo de comunicación es efectivo, sabe escuchar, establece límites, expresa de manera directa, honestamente. Y pues estos son algunos estilos de comunicación. En cuanto a la conducta verbal, pues tiene buen contacto visual, una conducta relajada, y con esto podemos ver que también se manifiesta con una voz fuerte, firme, audible. Cuando es una conducta verbal, tiene un lenguaje directo, pregunta por alternativas y tiene incluso esa interacción con las otras personas. Y por último, los sentimientos, pues tiene un entusiasmo, un bienestar, son los sentimientos que expresa, que experimenta en realidad. Y por último, mencionaremos los estilos de solución de los problemas, pues en este caso un estilo de comunicación asertiva negocia sobre el tema, confronta el problema, motiva a los demás para llevar a un acuerdo mutuo. Bueno, espero que les sirva estas explicaciones y